Doncs bon vespre, hem començat amb aquesta nota un pèl familiar i jo crec que per la part nostra és una trobada una mica familiar i espero que al llarg de tot el vespre també ho vagi siguent per tots vosaltres. Dic que és familiar perquè la majoria ens coneixem i ens coneixem de lluny. D'aquí 2 minuts o menys, potser segons, passaré al castellà perquè el que tenim és un convidat molt important, el testimoni d'un maqui, el Francisco Martínez, Kiko, que va ser una persona que va integrar el maquis del Bierzo. Les altres persones que tenim aquí les coneixem, són el Francesc Torres, 2 artistes, el Francesc Torres, el Joan Anton Saura, fotògraf, 2 artistes que participen en l'exposició que tenim actualment al Born, una exposició sobre art i la resistència al franquisme. Tenim també l'Alfons Cervera, escriptor, una de les persones que va escriure primer sobre el maquis i el seu llibre Maquis, precisament, que va sortir el 1997, commemora ara el 25 aniversari de la seva publicació i s'ha tornat a editar. I tenim també amb nosaltres la Ritama Muñoz Rojas, que coordinarà i dinamitzarà aquest diàleg entre totes aquestes persones. Benvinguts a tots, bienvenidos a todos, bienvenido Kiko, bienvenido Francisco Martínez. Gracias por conectarse aquí con nosotros. Kiko tenía previsto estar en Barcelona, pero no ha podido ser y muy amablemente se ha conectado con nosotros. Es esta una sesión bastante emotiva también para muchos de nosotros porque nos conocimos algunos en París. Un poco me gusta recordar el título de la obra de Alfons Cervera, nos volveremos a ver, nos veremos en París, seguramente. Era una manera que teníamos a veces de despedirnos cuando nos habían reunido unas jornadas, una presentación de libros sobre el exilio y terminábamos en casa de la catedrática hispanista Marie-Claude Chaput, que nos dejó hace muy poco, e incluso hablar de esto me emociona ahora, porque allí nos conocimos porque para hablar y conocer el exilio también se tiene que ir a las tierras de exilio. Muchas veces desde aquí pensamos que el exilio termina, incluso en nuestras investigaciones, en los Pirineos, pero en los Pirineos pasaron muchas cosas después y antes. Y justamente de las cosas que pasaron después fue la resistencia armada, la que se dio a conocer bajo el nombre de Maquis. Estamos pues aquí con uno de los testimonios primeros y también con gente, artistas y un escritor que han trabajado sobre la representación, es decir, la capacidad que tiene el arte de transmitir esta memoria. Os dejo con Ritama Muñoz Rojas, que iniciará el coloquio. Ella es periodista y licenciada en Derecho. Ha escrito mucho sobre el exilio en Nueva York. En este momento está preparando un libro en el que recoge, ¿no, Ritama? Entrevistas justamente de personas, hombres y mujeres que resistieron al franquismo, por tanto entra de lleno en las actividades que estamos llevando a cabo a partir en paralelo con la exposición. Os dejo con esta buena compañía y muchas gracias a todos por haber aceptado esta invitación. Es muy emotivo para mí y valga nuestro encuentro de hoy como homenaje a Marie-Claude Chaput. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marta, por la presentación. Muy buenas tardes a todas, a todos. Y empiezo diciendo que me siento muy ilusionada y muy agradecida por poder participar en esta mesa en tan buena compañía y para hablar de un tema que, como tantos que tienen que ver con el franquismo y con la lucha contra el franquismo, ha sido olvidado, ha sido denostado, ha sido tergiversado y se le ha expulsado un poco de todo lo que tiene que ver con el relato nuestro. Los maquis, los guerrilleros, la guerrilla, fue un movimiento con muchísimo peso, con muchísima importancia en la lucha contra el franquismo, pero
el régimen se empeñó, y además lo hizo muy bien, en presentarlo y en que la gente lo percibiera como un grupo de bandoleros, como un grupo de personas, de milicianos que se habían quedado colgados en el pico de un monte después de la guerra, que para comer tenían que bajar al llano a robar gallinas, eran como el hombre del saco, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Yo creo que en esta mesa se va a ir evidenciando y se va a ir viendo cómo el movimiento guerrillero era un movimiento muy organizado, muy bien estructurado, con una ideología y con unas ideas políticas muy sólidas y, sobre todo, con unos objetivos también muy marcados, ¿no? Que yo creo que Kiko me corrija, pero básicamente echar a Franco del Pardo. Así que en ese sentido felicito al BORN por haber puesto en marcha esta exposición en la que básicamente se da voz a las personas a las que se silenció y sobre todo a los silenciados de los silenciados, porque siempre hay grados en los grupos. El franquismo, como acabo de decir, se las arregló muy bien para imponer su relato y hacer un borrado de la historia a base de todo tipo de crueldades. Y hoy todavía tenemos que seguir luchando, los que estamos comprometidos con la memoria democrática, con la verdad, con la justicia, con la reparación de las víctimas, seguimos intentando, y nos parece que es algo fundamental, recuperar esa parte de la historia, incorporarla al relato del siglo XX español, porque si no la historia de este país es una historia incompleta. Le falta un mordisco que le dio la dictadura y, como digo, resulta casi... es incoherente, es una cosa que no se escapa al sentido común, cómo cuesta tanto entender que una historia incompleta no es una historia. Por eso, repito, felicito a los organizadores de esta exposición, que además ha utilizado el arte y la cultura, la expresión artística, que es una manera y ofrece un punto de vista que siempre es importantísimo, porque ya sabemos todos que donde no ha podido estar la palabra ha estado el arte y la cultura, siempre plantando cara a la mordaza. Y también me parece importante que instituciones públicas y que los lugares públicos muestren todo lo que tiene que ver con la represión, con las víctimas del franquismo. Las víctimas del franquismo deberían estar mucho más presentes en los espacios públicos, en la calle, a base de memoriales, de nombres, de placas, de monumentos, para que la gente se relacione y sea algo más normal, para que la gente se dé cuenta, perciba que nos faltan ellos, que nos falta ese relato. Y, por tanto, me parece que iniciativas como estas, y así como la obra de las personas que me acompañan, son importantísimos. Bueno, yo hasta aquí mi discurso, yo ya me callo, les voy a dejar hablar a ellos, que son los que de verdad saben y los que de verdad pueden aportar. Y para empezar el turno de intervenciones, me gustaría empezar por Kiko, por Francisco Martínez, porque me parece importante, Kiko, empezar poniendo las cosas en su sitio. He dicho que el conocimiento de los maquis es nulo o está tergiversado. Entonces te quería preguntar, ¿qué es un maqui? ¿Quién eran los maquis? ¿Qué era la guerrilla? Así de simple y así de complicado. Bueno, la definición de guerrilla para la lucha por ciertos valores es anciana en España. Hubo otros momentos históricos en donde el pueblo se erigió también en armas para defender lo que sus gobiernos no lo defendían. En este caso, la identificación con la República ha hecho de que el golpe de Estado ha producido también la reacción del pueblo para defender su sistema político. Igual que se crearon los frentes y hubo voluntarios en hacer frente a la ocupación franquista, en la zona que fue ocupada inmediatamente, que es la parte norte, noroeste, sobre todo, Galicia, León y Castilla, pues hubo también la respuesta popular para defenderse, huyendo, justamente no colaborando con el régimen franquista y luego buscando las fórmulas de cómo podía contribuir también a la defensa de la República. Y tiene varias etapas ese proceso, claro. El primer proceso
no había todavía una estructura político-militar en condiciones, pero por ejemplo en aquella región se ha creado ya en el 42 la primera Federación de Guerrillas León-Galicia, que ya es un sistema ya más organizado, que es un movimiento político-social de hacer frente al franquismo. Eso es lo que se definió el movimiento guerrillero, lo que yo llamo movimiento guerrillero. En toda España no se ha desarrollado en las mismas condiciones, pero en aquella zona tiene unas características que surgen en el primer momento y surge a partir del pueblo organizado. Por eso tiene un concepto de la participación del pueblo y una estructura político-militar que se crea desde la base social de aquella zona. Y bueno, pues tuvo luego después toda una trayectoria, que es la trayectoria hasta la derrota, factores que han jugado en la derrota, pero el espíritu de estar anclados en un interés popular, en un proyecto que se ha frustrado, en unos valores que se han frustrado, ha sido el motivo guerrillero de aquella región, del movimiento guerrillero. Y bueno, pues no hay una ruptura en la resistencia o en el combate por unos valores democráticos. Los hubo de una forma militar y social en aquel momento, pero tienen continuidad. Es un poco también mi historia. Yo estoy en otros momentos también, que es ni más ni menos que llevar la trayectoria de aquellos valores que me han inspirado a mí y al colectivo, para que en otra época, en otros momentos, se realicen justamente esos valores democráticos y de libertades de la sociedad. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hablo de caminos de resistencia, lo hablo en plural porque hay etapas diferentes y métodos diferentes de la lucha por esos valores. Y eso es lo que he heredado de ese primer actividad de mi parte, que yo me he educado con el movimiento guerrillero como niño. Y toda esa inspiración no cesa todavía, porque no veo culminado la conquista de esos valores democráticos y de libertad, y sobre todo el reconocimiento de nuestra historia, la verdad histórica, y la reparación de lo que una dictadura ha causado a nuestro pueblo. Muchas gracias, Kiko. Luego me gustaría que habláramos más de lo que tú estás hablando, porque creo que el tema del apoyo popular a la guerrilla es fundamental. La guerrilla no solo fueron los guerrilleros que llevaban armas, sino todo el pueblo que les estuvo apoyando y dándoles cobijo. Yo he entrevistado a Kiko hace poco, me dejó completamente impresionada la lucidez, la cordura y la claridad de ideas y sobre todo la inteligencia. Y hay muchos temas que me parecieron muy bonitos, como los explicaba Kiko. Uno de ellos, que me parece importantísimo por todo lo que estamos hablando, es la relación del maquis y de la guerrilla con el pueblo. ¿Cómo era vuestra relación con la gente que os apoyaba, con la gente de los pueblos, la gente que os cobijaba? Porque en el caso de la guerrilla de León, dormíais en las casas del pueblo. Cuéntanos cómo era esa relación, cómo era vuestra organización básica, logística, cómo os alimentabais, cómo vivíais, de dónde sacabais el dinero. Todo eso, así como muy brevemente, me gustaría muchísimo que nos contaras cómo funcionabais, porque he empezado diciendo que erais una estructura muy bien organizada. Bueno, la guerrilla era el pueblo. El origen de nuestra región, de cómo surgió la guerrilla, surgió del pueblo autóctono. Algunos compañeros que venían de fuera, por ejemplo, hubo muchos desertores de los trabajos forzados, de los esclavos del franquismo en las minas, se incorporaban, que a lo mejor eran de otra región, pero la mayor parte era de aquella región. Entonces, se constituyen en el movimiento de resistencia desde el primer momento de la sublevación. Yo soy un niño de aquella, tengo 11 años, y yo, 11 años,
pues hacía parte ya a los 11 años de toda esa sociedad que se oponía al golpe de Estado. Y esos fueron los guerrilleros más tarde. Yo fui guerrillero más tarde, digo guerrillero armado. Pero yo, cuando matizamos un poco el contenido, yo fui guerrillero toda mi vida después de 11 años. Mi madre era guerrillera, mis vecinas y mis vecinos eran guerrilleros. O sea, el movimiento que es un movimiento social, es un movimiento que tiene una parte armada, pero una parte de la organización que es fundamental. Sin esa organización del pueblo, pues los grupos armados no tendrían ni defensa ni apoyo y tendrían que andar, claro, por el monte como animales, ¿no? Entonces, yo tuve que manifestar muchas veces que yo nunca he dormido en el monte. Nosotros éramos una guerrilla urbana, como dice el compañero, no solamente en Cataluña tenía un carácter de guerrilla urbana, lo nuestro era también una guerrilla urbana, aunque no la definíamos urbana solamente, pero bueno, era urbana, porque vivíamos en las casas. Y el elemento de organización social era el elemento central de nuestra preocupación, que llamábamos abrir zona. Abrir zona quiere decir ampliar la organización donde haya miles y miles de casas para recibir a los clandestinos, armados o desarmados, pero la gente clandestina que estaba en la resistencia. Y eso fue lo fundamental. Entonces, nosotros no teníamos que ir a buscar una gallina o algo para comer, lo teníamos en las casas. La cuestión de organización, para poder soportar una parte, no toda, una parte a las casas que nos recibían. Recibían, a lo mejor en un pueblo tenemos 15 o 20 casas, o 2 o 3, nos repartíamos. Estábamos estructurados por grupo de guerrilla. El grupo de guerrilla, para que sea operativo y bueno, que tenga menos problemas en la clandestinidad, es de 5, 6, 7, algunas veces éramos 10 o 15, pero claro, no te puedes poner en una casa 15 compañeros. Entonces se repartían, o nos repartíamos en las diferentes casas que tenemos en un pueblo. Había pueblos enteros que podías ir a cualquier casa, te recibían. Eso yo los nombro en mis libros, pero que ahí están patentes, pueblos que la propia policía sabía que todo el pueblo era cómplice. Cuando le llamaban, por ejemplo, a Ferradillo la pequeña Rusia, o a Cabrera, también era la grande Rusia, porque eran muchos pueblos, que todos los pueblos estaban con nosotros. Entonces es lo que da un carácter específicamente social. El tema de ayudar a la gente que nos sostenía, que alguna gente pues lo hacían también, se sacrificaban y te daban de comer. Y te acogían a las casas. Si había cama, había cama. Si no había cama, dormíamos en el suelo. No había ningún problema. Estábamos acostumbrados. Pero, por ejemplo, gente pobre que no tenía ningún recurso, muchos, pues teníamos una cuota para pagarle la comida. No le pagábamos el sacrificio, no le pagábamos el peligro, exclusivamente una cuota de 25 pesetas por día por persona. Eran las cuotas que teníamos nosotros allí en aquella zona. Y ese dinero era el dinero que le poníamos de multa a aquellas gentes franquistas que tenían medios, porque había algún franquista que no tenía nada, no le podía pedir una peseta, que no tenía nada. Pero a la gente que era franquista, que no tenía las manos manchadas en sangre, eso no se lo queríamos, pero nosotros le poníamos una multa y hubo un momento que teníamos unos recibos y hacíamos el recibo y se lo pagaba la República cuando ya nos estaríamos liberados. Bueno, es una fantasía, pero fue así, que nunca lo han cobrado y ni creo que tenían intención de cobrarlo,
pero una contribución porque tenían medios de hacerlo y tal. Y había gente también en todo el contorno de la sociedad que tenían medios económicos y nos ayudaban. Hacían aportaciones. Y hacían aportaciones algunos grupos organizados de los servicios de información republicana, que eran grupos de jóvenes en los pueblos y tal, una cotización también que también la empleábamos para enviar a las cárceles, porque la cárcel estaba permanentemente llena y había algunas, no todos, pero algunas veces hemos podido también darle algo para la gente que estaba presa o que tenía problemas de represión. Y bueno, pues era la vivencia. Entonces, nuestra vivencia no era solamente el afán del concepto militar, el concepto de la violencia, porque nosotros veíamos que ese trabajo era un trabajo, una inversión a largo plazo también, en el orden de la cultura democrática, no solamente para la lucha antifranquista, que era lo inmediato, pero luego después para construir una sociedad al estilo de que había sido ese pequeño periodo de la Segunda República. Entonces, los valores fundamentales que prevalecían era ese concepto, y sobre todo en nuestra región, que fue un movimiento guerrillero plural de todas las tendencias republicanas, era ese concepto de Frente Popular, un Frente Popular comprometido con crear organización en la base social y ser contribuyentes a establecer una república avanzada, democrática y popular. Era esa más o menos nuestra cultura y nuestro desarrollo. Yo sé que hay características específicas, yo lo he escrito en algunos lugares, y el concepto de que la singularidad de aquella región, no porque fuéramos distintos que los demás antifranquistas, es porque las características de aquella región que se dieron, que cayó en manos del franquismo en el primer momento, hubo un proceso en de toda esta organización popular ha permitido que la guerrilla era una guerrilla, el movimiento guerrillero era un movimiento popular. Igual era movimiento antifranquista o resistente, como se quiera llamar, el que llevaba las armas como el que mantenía esa estructura general de lucha antifranquista. Kiko, muchas gracias. La verdad es que se nos está yendo el tiempo volando. Hay un tema que me da mucha pena que no se haya tocado, que es el tema de las mujeres en la guerrilla. A ver si muy brevemente, deberíamos empezar ya el turno de palabra, pero me parece que es muy importante reivindicar el papel de las mujeres porque además se las maltrató casi peor que a los hombres cuando las apresaban o cuando se daban cuenta que estaban apoyando. Así que una ronda muy cortita entre todos para este tema y empezamos con un turno de palabra, Kiko. El tema de las mujeres, el papel de las mujeres. Eso va implícito, cuando hablo de sociedad, el 50 y tantos % son mujeres. Entonces, claro, en los relatos oficiales, muchas veces, o el desconocimiento de la verdadera desarrollo de ese movimiento, hace que las mujeres, cuando se hace un análisis, por ejemplo, de la lucha antifranquista, simplemente como una lucha armada, se ignora a las mujeres, aunque hubo mujeres también en la clandestinidad, como Chelo y Alpidia. Nosotros en aquella zona había 15 o 20 mujeres, pero esas mujeres, porque pudieron escaparse de la represión, también las asesinaban y se incorporaron en la clandestinidad. Pero las mujeres que hacían la mayor parte de los trabajos en la clandestinidad, esas quedaron en el silencio. Incluso cuando se habla de la guerrilla, con buena voluntad, no se tomó en cuenta esas características. Nuestros enlaces para enlazar con otra zona, para llevar correspondencia, para llevar armas inclusivamente, y para una cantidad de trabajos se empleaban las mujeres. Y sin embargo quedaron en el silencio.
Y bueno, claro, porque perduran todavía ese tópico de que asociar el grupo armado con grupos héroes, que tal, que arreglan ellos el mundo solos, los que luchan, y ignorando la sociedad, que es el soporte fundamental y que, bueno, la mayor parte, en último momento de los que estábamos en la clandestinidad, habíamos tenido 10 o 15 años de actividad, de apoyo a la guerrilla, y éramos tan guerrilleros armados como desarmados, con más peligro todavía, más peligro, porque cuando tienes el arma, muchas veces hemos tenido combates o han muerto muchos compañeros, pero con el arma hemos salvado la vida. Pero muchos enlaces, cuando vinieron a cogerlos, estaban desarmados y los torturan y los asesinan y no tienen ese orgullo de morir al menos defendiéndote, como lo teníamos cuando tenían las armas. Por eso esa consideración que no se hace históricamente, bueno, ya a los guerrilleros, que seguimos siendo bandoleros, pero incluso a esa sociedad que ha soportado tanto terror y tanto sacrificio, no se les considera históricamente como opositores al franquismo. Eran simplemente eso, un sostén o un cómplice con los bandoleros y se acabó, cuando era un verdadero combatiente sin el arma. Yo quería hacerle una pregunta a Kiko, que después cuando vives en un pueblo y hay toda esa organización, ¿qué pasa una vez que llega el franquismo se instala? ¿Cómo es la convivencia con la gente quien no es de tu bando, ¿no? O sea, ¿cómo se lleva la vida? Me gustaría que contaras algo un poco de eso. Gracias. Se ha convivido el terror franquista con el trabajo clandestino. Las personas que ya inmediatamente que tomaban las precauciones de la represión, pues había la confidencia y así surgió ya esa complicidad en los pueblos de la gente que se definía antifranquista, de mantener una relación específica, ¿no? Y así surge, cuando ya se gesta la resistencia, la complicidad esa primera de salvar que no te denuncien porque era republicano, luego se convierte en organización social en apoyo a la resistencia. Es todo un proceso. No es lo mismo la época del 37, 38, 39, que luego después, cuando los grupos se organizan en resistencia, pero que surgen de ese pueblo, de esa sociedad, y luego después se amplía la organización con muchas precauciones porque tenemos una cierta táctica de dividir, de que no hubiera de un pueblo a otro un contacto permanente. O sea que organizarse, no darle a la policía las posibilidades de que alguien denuncie en otra zona que también es de apoyo. Pero tenemos toda la zona de Asturias, desde León, Galicia entera hasta Portugal, y pueblos enteros. Nos tratábamos de tener pueblos aislados cuando había muchas veces batidas en los pueblos. Allí no batían en el norte, en el monte. La batida se hacía en los pueblos. Rodeaban el pueblo, cachaban las casas y bueno, cuando había así hubo algún combate, pero tener, por ejemplo, pueblos enteros en donde podías marcharte a otro pueblo cuando había un peligro, para salvar también a la gente, porque la gente la machacaban. Y bueno, poco a poco la policía fue descubriendo, porque hubo infiltraciones, no hemos tenido muchas, pero algunas hemos tenido en aquella zona, no tantas como en otras zonas, pero bueno, era la supervivencia
vinculada a la lucha, a no capitular. Y claro, hacerle frente a la policía, ¿quién se la puede hacer? Pues los que íbamos armados. ¿Por qué creéis que el movimiento guerrillero, los maquis, han sido más silenciados que otros? ¿Qué preocupaba tanto o qué es lo que pero que eso ha sido desde la época de Franco, pero es que ha perdurado después? No se ha reivindicado el movimiento guerrillero, yo creo que como se merecía. ¿Por qué la gente le ha dado un poco la espalda? ¿Por qué lo hemos sacado de nuestra historia de esa manera? Yo pienso que la represión tan cerrada que el franquismo tuvo con la guerrilla, que ha conseguido exterminarla, y de todo. La guerrilla simbolizaba la no renuncia a perder definitivamente aquella confrontación por la defensa de la República. No definitivamente. Automáticamente todos los servicios de organizaciones de la sociedad estaban prohibidos. Solamente quedaba el recurso de la clandestinidad. Y ese movimiento que se creó ya casi en el periodo de la guerra, de la confrontación, pues era la única garantía que daba de empezar a crear las estructuras para la defensa de lo que había sido el Frente Popular, la República. Y yo pienso, como dice Alfonso, como dicen los compañeros, es de que la trayectoria de las fuerzas que se definían políticamente de izquierdas, que más o menos estuvieron implicadas en ese, al menos teóricamente, un apoyo moral a esa resistencia. Cuando llega el momento, no son consecuentes porque renuncian justamente a esos valores fundamentales, que es la participación popular en la transformación social. Entonces, yo en mi libro, Caminos de Resistencia, matizo el problema de mi partido, las consecuencias de que a un momento determinado ese partido deja de reconocer, hasta de reconocer, tuvo una implicación teórica al menos, o de mantenimiento de esa manera de lucha. Entonces, claro que tenemos que, es un abandono no solamente de las personas implicadas, es el abandono de unos principios, una moral y una cultura, que es la cultura popular, para ser partícipe en las transformaciones sociales. Yo creo que es fundamental ese concepto de la memoria, no es solamente el recurso de la reivindicación, del reconocimiento, sino también de restablecer unas normas que permitan a la sociedad de ser participativa en sus propias transformaciones. Y es también una política que los gobiernos, después de la transición, no lo han llevado a cabo. Y por eso el tema de la memoria democrática está congelado o está deformado. Y no se abordan las condiciones por el conocimiento de la historia, primeramente. Una generación o generaciones que vienen detrás tienen derecho a conocer la verdad histórica. Y segundo, porque conocer la verdad histórica le permite distinguir los valores que son interesantes para la sociedad con aquello que atenta a los derechos de la sociedad. Es un elemento fundamental en el orden democrático. Si esta sociedad se está construyendo en el silencio, en el abandono o en la mentira de lo que ha sido nuestro pasado, no está haciendo un flaco favor a las generaciones que vienen detrás de nosotros.
Yo pienso que Kiko, es la tienes mucha importancia razón. también de hablar de la guerrilla en el sentido que era la defensa justamente de esos valores y ahora está oficialmente olvidado. Kiko, muchísimas gracias por tus palabras. Es una maravilla escucharte porque tienes mucha razón y yo creo que todos los que estamos aquí estamos en eso, en el reconocimiento de nuestra memoria, de nuestro pasado, de los derechos y sobre todo pensando en las generaciones que van a venir, que como tú bien has dicho, tienen derecho a que se conozca la historia y a tener unos valores que son los que se han perdido. Creo que se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a todas, y a todos. Espero que haya servido o que hayáis disfrutado por lo menos o haya aportado algo las palabras de este acto. Yo creo que ha sido interesantísimo. Gracias a los intervinientes y gracias por este rato, pero también gracias por vuestro trabajo, por vuestra obra y por el esfuerzo de tantos años. Y nada más, gracias al BOR, repito, por estas actividades, por esta programación y por toda la labor que están haciendo para recuperar nuestra memoria y el relato de los vencidos.